Sobre seguridad integral. ¿Ok? Entonces, el objetivo general o el objetivo como tal de esta sesión es identificar los componentes de la seguridad social, las obligaciones de afiliación y las coberturas para empleadores y trabajadores en Colombia y otros países latinoamericanos, destacando pues semejanzas y diferencias en los marcos normativos y la protección laboral, ¿cierto? Entonces tenemos, eh, digamos que la seguridad social integral se concibe como un derecho humano fundamental y al mismo tiempo como un servicio público de carácter esencial. ¿Por qué? Porque representa el conjunto de medidas, instituciones, normas y procedimientos que buscan garantizar que las personas tengan protección frente a las contingencias que afectan la salud, la capacidad de trabajo, los ingresos, tales como enfermedad, maternidad, vejez, invalidez, riesgos laborales y desempleo. Hasta ahí, muy bien. En Colombia tenemos la Ley 100 del 93, Ley 100 de 1993, que establece el sistema de seguridad social integral. Pues este sistema colombiano está compuesto por tres subsistemas principales, pero antes de continuar, ¿me están escuchando bien? Se me olvidó. ¿Sí me escuchan bien? ¿De manera clara? Sí, ok, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Continuemos. Entonces les cuento. En Colombia, pues tenemos la Ley 100 de 1993 que establece el sistema de seguridad social integral. Este sistema se compone por tres subsistemas principales, que es salud, encargado pues de garantizar la atención médica integral pues al trabajador, ¿verdad? Pensión, pues que está orientado a proteger frente a la vejez, la invalidez y la muerte del afiliado y los riesgos laborales diseñados pues para cubrir las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ok? Entonces, digamos que la norma colombiana adopta principios rectores como solidaridad, universalidad, eficiencia, integralidad y participación. Entonces, que a su vez, pues coinciden con los estándares internacionales fijados por la Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT. Digamos que esta última ha señalado que la seguridad social es, abro comillas, la protección que la sociedad proporciona a sus miembros contra las privaciones económicas y sociales que resultan de la interrupción o pérdida de ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente, desempleo, invalidez, vejez o muerte. Esta es la definición tal cual de seguridad social integral para la OIT, ¿ok? Entonces, en el plano pues comparado, si bien todos los países latinoamericanos reconocen la seguridad social como un derecho, los modelos difieren pues según el grado de intervención estatal, ¿cierto? La participación de entes privados y la sostenibilidad financiera de los sistemas pues de cada país. Entonces, digamos que mientras Costa Rica ha consolidado un sistema universal y sólido bajo la caja pues, digamos, la Caja Costarricense de Seguro Social, pues en Guatemala la cobertura sigue siendo limitada y dependiente de la formalidad laboral, que ya vamos a ver, ¿cierto? Entonces, digamos que el fundamento constitucional de la seguridad social es el reconocimiento de la seguridad social que se refleja en la importancia que tiene este derecho como pilar del Estado social de derecho en la región, ¿cierto? Entonces, Colombia, ya lo dijimos, artículo 48 y 49 de la Constitución Política de 1991, reconoce la seguridad social como un derecho irrenunciable. Yo, trabajador, no puedo renunciar a mi seguridad social, ¿cierto? Y pues un servicio público obligatorio bajo principios de universalidad y solidaridad. Muy bien. México. Artículo 123 de la Constitución establece el derecho a la seguridad social para todos los trabajadores, desarrollando sus alcances en la ley del Seguro Social. ¿Cierto? Argentina, la Constitución del 94, en su artículo 14, garantiza la seguridad social integral, protegiendo jubilaciones, pensiones y servicios sociales. Perú, la Constitución del 93, artículos 10 y 11, asegura pues la universalidad y digamos que
progresividad de la seguridad social, pues comprometiendo al Estado en su financiamiento, ¿verdad? Venezuela, Constitución del 99, artículo 86, establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social como un derecho humano exigible jurídicamente. Costa Rica, Constitución del 49, artículo 73, otorga rango constitucional a la Caja Costarricense de Seguro Social, pues como sistema tripartito de financiamiento. Entonces, Guatemala, con la Constitución del 85, artículo 10, artículo 100, discúlpenme, crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues como responsable de la cobertura social de los trabajadores. Entonces, este panorama que nos permite evidenciar cómo la región latinoamericana coincide en el reconocimiento del derecho, pero presenta profundas diferencias en su implementación efectiva. Entonces, digamos que la judicialización ha sido fundamental para hacer efectiva la seguridad social. Ejemplo, Colombia, sentencia de unificación 49 del 2017 de la Corte Constitucional, que establece o qué dijo esta sentencia. La estabilidad laboral reforzada protege al trabajador en condición de debilidad manifiesta, incluso en contratos temporales. Sentencia de tutela 308 del 2008. Se declara ineficaz el despido de una trabajadora embarazada sin autorización previa de la autoridad laboral. Y en Colombia, ¿cuál es la autoridad laboral? El Ministerio del Trabajo. ¿Ok? ¿Qué pasó con México? La Suprema Corte que ha dicho que la seguridad social forma parte del derecho a la salud y al trabajo digno, vinculando directamente la Constitución vinculando directamente la Constitución con los convenios de la OIT, ¿ok? Argentina. Hay un caso, digamos que muy escuchado que es Sánchez María del Carmen. La Corte declaró la inconstitucionalidad de topes jubilatorios que afectan el derecho a una pensión digna, reafirmando la naturaleza, digamos que alimentaria del beneficio. Perú, el Tribunal Constitucional reafirmó la intangibilidad de los fondos de pensiones, protegiendo los derechos patrimoniales de los trabajadores. ¿Qué pasa con Venezuela? La Sala Constitucional, sentencia 1245 del 2001, determina que la seguridad social es un derecho fundamental exigible y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo progresivamente. Costa Rica, la Sala Constitucional, sentencia 2000 discúlpeme, sentencia 0230 del 2000 reconoció la seguridad social como parte esencial del derecho a la vida digna y la salud. ¿Ok? Entonces, Guatemala, la Corte Constitucional declara la obligatoriedad de la afiliación como garantía de derechos mínimos, incluso frente a objeciones empresariales. O sea, sí o sí, la obligación a la seguridad social es obligatoria. Por eso se llama obligación. Entonces, doctrina, ¿qué nos ha dicho la doctrina? Digamos que hay diversos autores y cada autor pues opina desde su perspectiva y sus vivencias, ¿cierto? Entonces, digamos que todas estas opiniones lo que hacen es enriquecer la comprensión del derecho a la seguridad social. Entonces, por ejemplo, de la Cueva en México, considera que la seguridad social es una prolongación del derecho laboral, pues no se limita a la relación inmediata del trabajo, sino que busca asegurar al trabajador y su familia frente a contingencias de la vida, ¿cierto? Oscar Hermida Urriarte, de Uruguay. ¿Qué dice este señor? Destaca que la seguridad social es un derecho humano fundamental ligado a la dignidad y al concepto de trabajo decente que propone la OIT. ¿Qué nos dice Alberto Trueba Urbina en Argentina? Afirma que la seguridad social refleja el nivel civilizatorio de un Estado. Escuchen bien, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque mide la capacidad real de garantizar justicia social a su población. ¿Cierto? Esto es un argumento, una opinión más política. Entonces, digamos que existen varios aspectos, la universalidad versus cobertura limitada. Digamos que a pesar de que las constituciones reconocen el derecho universal, como ya lo vimos, pues por encimita lo nombramos, la cobertura efectiva es desigual.
Un ejemplo, mientras Costa Rica alcanza una cobertura cercana al 90%, en Guatemala y Venezuela persisten brechas profundas. Acuérdense que el día de ayer establecimos que aproximadamente el 70% de las personas trabajadoras en Venezuela y digamos, y en Guatemala no cuentan con formalidad laboral. Y si yo, trabajador informal, no soy beneficiario de salud y pensión y no cotizo y no pago y no me afilian, pues yo no me encuentro beneficiada por nada de esto que estamos viendo el día de hoy. ¿Qué pasa con los modelos de financiamiento? Algunos países pues optan por esquemas tripartitos, como dijimos que era Colombia, México y Costa Rica, mientras que otros pues dependen en mayor medida del Estado. ¿Como quién? Venezuela, generando pues debates sobre la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la carga misma del sistema está en manos del Estado. Entonces, la formalidad e informalidad laboral, digamos que en contextos de alta informalidad como Colombia, Perú y Guatemala, gran parte de la población queda fuera de la seguridad social, lo que tensiona el principio de universalidad, por supuesto. ¿Qué pasa con la judicialización del derecho? La jurisprudencia pues ha sido determinante para garantizar derechos mínimos, como lo hemos venido viendo estos días. ¿Por qué? Porque obligan a los estados a reconocer prestaciones que no estaban garantizadas de manera efectiva, ¿cierto? Entonces, la estabilidad laboral reforzada se configura, digamos que es como, o se entiende que es un mecanismo de protección para sectores vulnerables. ¿Y cuáles son esos sectores vulnerables? Maternidad, discapacidad, sindicalismo, pero digamos que su eficacia varía pues según la fortaleza institucional de cada país. El dilema entre solidaridad y sostenibilidad. ¿Hasta dónde me llega mi solidaridad que me permita garantizar la sostenibilidad del sistema, ¿cierto? Entonces, digamos que los sistemas enfrentan el reto de equilibrar la solidaridad inter, o sea, tenemos el Estado o el sistema debe equilibrar la solidaridad con la sostenibilidad financiera, especialmente pues, en regímenes de pensionales de reparto, como son Argentina, Perú y Venezuela. Entonces, digamos que el enfoque contemporáneo entiende la seguridad social no como un simple beneficio económico, no como un simple beneficio económico, sino como un derecho humano esencial vinculado a la dignidad, la igualdad material y la justicia social. Hasta ahí estamos bien, me estoy dando a entender, me están escuchando de manera correcta. Discúlpenme de pronto, no sé si alcancen a escuchar que está lloviendo súper fuerte el día de hoy. Entonces, porfa, me confirman si sí me están oyendo de manera correcta. Ok, perfecto. Entonces, en esta diapositiva, en esta presentación, decimos Sistema de Seguridad Social Integral. Ya dijimos que se entiende por seguridad social integral, ¿verdad? Entonces, Colombia. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia tenemos la Ley 100 de 1993. Ley 100 de 1993. Ese es el punto de partida pues, del actual sistema de seguridad social integral en Colombia. Fue concebida dentro de un contexto de reformas estructurales inspiradas en modelos de descentralización y participación privada. Acá no es solo Estado, acá también hay participación privada. Entonces, digamos que su objetivo fue integrar en un solo esquema las distintas ramas de la protección social, buscando establecer un sistema mixto en el que concurren entidades públicas y privadas pues, bajo la dirección del Estado, ¿cierto? Entonces, el artículo primero de la ley 100 señala que el sistema busca que garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad a la seguridad social. Digamos que en los términos consagrados de la Constitución, ¿cierto? Entonces, digamos que con esto se configura como una concreción del artículo pues, 48 de la Constitución Política que establece pues, la seguridad social como derecho renunciable y servicio público obligatorio, ¿cierto? Entonces, digamos que desde su expedición la Ley 100 ha sufrido múltiples modificaciones, o sea, muchas leyes. Entonces está la 797 del 2003, la 1122 del 2007 y la 1438 del 2011 y unas que otras por ahí. Entonces, digamos, ¿qué han hecho estas? Han intentado ajustar el modelo a las necesidades de cobertura y sostenibilidad. Por eso decíamos el día de ayer que el derecho laboral debe ser cambiante.
porque es que mis necesidades como trabajador hoy no son las mismas no son las mismas necesidades que afrontaba un trabajador hace 10 años, 20 años. Entonces, por eso es que se debe ajustar al modelo, el modelo se debe ajustar a las necesidades actuales, el modelo del derecho laboral, ¿ok? Entonces, recuerden que dijimos, en Colombia pues hay tres pilares fundamentales. ¿Cuál es el primero? La salud. Entonces, el sistema de salud está organizado en dos regímenes. El primero, el contributivo, que pues es financiado por los trabajadores y empleadores, ¿cierto? Y el segundo, el subsidiado, pues que se dirige a la población vulnerable, financiado con recursos del Estado. Entonces, digamos que hay entidades responsables como las EPS, que son entidades promotoras de salud, y las IPS, que son instituciones prestadoras de salud, ¿cierto? Esas son las entidades responsables. La cobertura. Entonces, tiene atención integral en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Mejor dicho, el paquete completo, ¿verdad? Atención integral en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. En teoría suena perfecto. Entonces, ¿qué avances ha tenido? Pues digamos que ha incrementado la cobertura pues cercana al 97% de la población según cifras del Ministerio de Salud. Decimos 97%, ¿por qué? Pues porque recuerden que tenemos el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Si yo cuento con un trabajo estable, me llega mi sueldo muy bien, todos los meses yo voy a ser contributivo porque tengo en teoría con qué pagar. Pero si yo realmente no tengo trabajo, me encuentro en una situación económica muy difícil, no tengo con qué pagar mi salud, yo voy a ser beneficiario del régimen subsidiado. A mí me van a subsidiar el sistema de salud, ¿cierto? Entonces, hasta ahí salud en Colombia. ¿Qué pasa con pensiones? Digamos que igual, dos regímenes consisten. Régimen de prima media, digamos que es administrado por Colpensiones de carácter solidario, basado en aportes que financian pensiones actuales. Y está el régimen de ahorro individual con solidaridad, gestionado por fondos privados. Acá, Colpensiones es pública. O sea, Colpensiones, que es administrado, administra el régimen de prima media. Y acá el régimen de ahorro individual nos dice que es gestionado por fondos privados que se conocen como AFP, donde cada trabajador pues financia su pensión con su ahorro. Entonces tenemos que, hablando de cobertura, solo el 25% de los adultos mayores logra acceder a una pensión. Escuchen bien, solo el 25% de los adultos mayores puede acceder a una pensión, lo que evidencia pues obviamente una falta, una de las mayores brechas del sistema, ¿cierto? Digamos que hay algunas alternativas estatales, como un ejemplo, el programa de Colombia Mayor, se dirige a adultos mayores en pobreza extrema, imagínense, funciona pues como mecanismo asistencial. ¿Y cuáles son las alternativas estatales? El, son aquellos programas que implementa el Estado o la administración en pro de suplir las necesidades. En este caso, pues de Colombia Mayor, pues es dirigido a los adultos mayores que se encuentran en pobreza extrema. Hasta ahí, pensiones. Vamos con riesgos laborales. ¿Qué pasa con los riesgos laborales en Colombia? ¿Quién administra los riesgos laborales? La administradora de riesgos laborales, la ARL. Entonces, digamos que ¿qué cubre esto? Cubre accidentes de trabajo, enfermedades laborales, prestaciones asistenciales y económicas como incapacidades, indemnizaciones y pensiones de invalidez o sobrevivencia. ¿Okay? ¿Cuáles son los retos? El subregistro de enfermedades laborales, informalidad y cobertura de trabajadores independientes. Esos son los retos que se presentan en riesgos laborales en Colombia. ¿Y cuáles son los principios rectores? Eficiencia. Busca la mayor utilización de los recursos disponibles para garantizar la cobertura y calidad de la prestación de servicios.
La universalidad, ¿en qué consiste? En garantizar el acceso a toda la población, independientemente de su condición económica. Digamos que aunque en la práctica se enfrenta a la informalidad laboral, pues porque la que ya hemos dicho, si yo no cuento con un contrato, pues no voy a tener ciertos beneficios. Solidaridad, pues digamos que se traduce en la obligación de los demás, digamos que fuertes económicamente, los que mayor poder adquisitivo tienen, de contribuir al financiamiento de quienes no tienen capacidad de pago, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia respecto a esto? La sentencia 577 del 95 declara exequible la ley 100, enfatizando que debía interpretarse bajo los principios de solidaridad y universalidad. Perfecto. Sentencia T760 del 2008. Digamos que esta sentencia marca un hito en materia de salud al ordenar ajustes estructurales para garantizar el derecho fundamental a la salud, ¿cierto? Sentencia 049 del 2017, pues consolida la estabilidad laboral reforzada como una parte integral de la seguridad social en casos de discapacidad. Y tenemos pues la sentencia 258 del 2013 que destaca que las pensiones son derechos de carácter fundamental ligados a la dignidad humana y el mínimo vital. ¿Cierto? ¿Entendimos Colombia? ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes sobre Colombia? ¿Todo muy claro? Perfecto. Recuerden, si yo no me estoy dando a entender, si alguien tiene un aporte, una pregunta, una inquietud y quiere hablar, levanta la manito y yo le doy el uso de la palabra o simplemente me escribe por el chat que yo trato de estar pendiente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con México? ¿Qué pasa con el sistema de seguridad social integral en México? ¿Mm? Entonces, en México la seguridad social se encuentra pues regulada por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Seguro Social. Entonces, digamos que el órgano rector es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que cubre salud, pensiones y riesgos de trabajo. Además, pues los empleados del sector público cuentan con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos que ha consolidado que la seguridad social forma parte del derecho a un trabajo digno y al mínimo vital, garantizando que el acceso a la salud y a las pensiones no dependa exclusivamente de la relación laboral formal. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el sistema de seguridad social mexicano pues es tripartito, financiado por aportes del Estado, empleadores y trabajadores. Por eso es tripartito, porque son tres los que aportan, Estado, trabajadores y empleados, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que busca es repartir la carga y garantizar pues la sostenibilidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social, pues fundado en 1943, es la, ay, disculpen, es la entidad central que cubre salud, pensiones y riesgos laborales para los trabajadores formales, ¿ok? De respecto a salud, se ofrece atención médica integral. Los trabajadores informales suelen acudir al Instituto de Salud para el Bienestar, pero pues con menor cobertura. Respecto a la pensión, la reforma del 2000 en México incrementó la aportación patronal y fortaleció el esquema de cuentas individuales administrada pues por las administradoras de fondos de retiro. Los riesgos laborales pues se encuentran cubiertos por esta misma norma que clasifica la empresa pues según su nivel de riesgo. Perfecto. Entonces digamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha protegido el principio de progresividad declarando institucionales normas que reduzcan derechos adquiridos en pensiones. Entonces, ¿qué les puedo concluir por decirlo así? Se discute pues el sistema de cuentas individuales es sostenible en un país con alta informalidad, ¿cierto? Muchos autores sostienen que la fragmentación genera desigualdad en acceso a la salud.
¿Vamos bien con México? Hola, ¿me escuchan? Ok, ahora me están escuchando. Es que se me tuve como un problema de conexión. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y disculpen pues el inconveniente. Entonces les comentaba, Argentina, ¿qué pasa en Argentina? Ahora se sigue escuchando entrecortado. Alguien aparte. Ah, ok, entonces digamos que se están presentando sí algunos problemitas de conexión, pero pues por el momento continuemos. Esperemos no. Ok, perfecto. Muchas gracias, muchachos. Entonces, decíamos que en Argentina la seguridad social tiene un reconocimiento constitucional, pues se expresa en el artículo 14 de la Constitución Nacional. ¿Qué hace ese artículo? Garantizar beneficios de seguridad social integrales e irrenunciables. Recuerden, siempre van a ser irrenunciables. Entonces, digamos que el sistema se gestiona pues a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que se conoce como ANSES, ¿cierto? Entonces, esta es la responsable de pensiones y asignaciones familiares y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la SRT, para la protección frente a los accidentes y enfermedades laborales. Hasta ahí todo muy bien. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, en casos como Sánchez María del Carmen, la que les había comentado pues en la introducción, pues ha defendido que el derecho a una pensión digna, declarando pues la inconstitucionalidad de topes que limitaban pues el acceso a dicha pensión. Entonces, Argentina cuenta con un modelo centralizado en la Administración Nacional de Seguridad Social antes, con pues fuerte rol del Estado. El sistema de salud, digamos que se caracteriza por la coexistencia de un sistema público y las obras sociales sindicales, financiadas por quién? Por aportes de empleadores y trabajadores. Pensiones. El sistema de pensiones es un sistema mixto, con pensiones contributivas, que son aportes patronales y estatales, y no contributivas, pues para sectores vulnerables. Digamos que se asemeja un poco a lo que se debió haber entendido de Colombia. Una cosa está dividida entre subsidiado y la otra parte son contribuyentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los riesgos laborales? Pues ya dijimos que son administrados por las aseguradoras de riesgos del trabajo, pues entidades privadas reguladas por el Estado. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso denominado Barro, en el 2006, ordenó la movilidad jubilatoria para garantizar pensiones dignas. Escúchense bien. Lo que se busca garantizar pensiones dignas, sentando precedente de control judicial sobre la omisión legislativa. O sea, hasta ahí perfecto, ¿cierto? Entonces decimos que la seguridad social argentina se considera avanzada pues en protección universal, pero pues enfrenta críticas por su sostenibilidad fiscal y pues que la litigiosidad ha ido creciendo frente a los procesos en la ART, ¿ok? ¿Entendimos Argentina? ¿Tienen alguna duda, pregunta, sugerencia? ¿Se sigue escuchando bien? Ok, entonces continuamos con Perú. ¿Qué es lo que pasa con Perú? En Perú, pues tenemos se tiene el artículo 10 y 11 de la Constitución del 93 que establecen la seguridad social como un derecho universal y progresivo. Perfecto. Existen dos sistemas de pensiones. El Sistema Nacional de Pensiones, que es administrado por la Oficina de Normalización Previsional, y el Sistema Privado de Pensiones, gestionado por las administradoras de fondos de pensiones. Hasta ahí, muy bien. Pues en salud la entidad principal es el Seguro Social de Salud, mientras que los riesgos laborales pues se canalizan por o a través de aseguradoras privadas y el Estado. El Tribunal Constitucional del Perú intangibilidad, ha protegido la intangibilidad de los fondos de pensiones. ¿En qué sentencias? Un ejemplo, la 0009 del 2015. Entonces, ¿qué definición y estructura tiene el sistema de seguridad social en Perú? Es igual que los demás que hemos estudiado, un sistema fragmentado con dos grandes regímenes, ¿cierto? Entonces está el de salud, administrada por la
es salud por si es público y entidades prestadoras de servicio, EPS si son privados. ¿Qué tenemos en pensiones? Pues en pensiones se divide entre el Sistema Nacional de Pensiones, que es por reparto, y el Sistema Privado de Pensiones, que es capitalización individual. Riesgos laborales, pues cubiertos por el salud y seguros privados de accidentes. Entonces, ¿qué dice la jurisprudencia? Reafirma que la seguridad social es un derecho fundamental y irrenunciable. Se sostienen en eso. Es un derecho fundamental e irrenunciable. Pero entonces, ¿qué dice la doctrina? Pues el modelo AFP pues, ha sido fuertemente cuestionado porque digamos que privilegia la lógica del ahorro individual sobre la solidaridad. Ejemplo, en pandemia, pues el retiro anticipado de fondos generó debates sobre la sostenibilidad del sistema. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, perfecto. Discúlpenme si hoy voy a estar un poquito más insistente con la participación en el chat, en el sentido de que me digan o me confirmen si me están escuchando o no, pues por los temas de conectividad que tenemos, por los problemas de conectividad. Y segundo, pues porque el tema es algo denso. Entonces, digamos que de pronto surgen algunas dudas, inquietudes pues preguntas. Entonces, quiero estar al pendiente y resolvérselas en el transcurso de la clase porque no sé si alcancemos al final, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? En Venezuela está la Constitución del 99, pues el artículo 86 que reconoce la seguridad social como un derecho humano fundamental. Muy bien, perfecto. Entonces, el sistema está organizado en torno al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que cubre pensiones, salud y riesgos laborales. Entonces, digamos que a diferencia de otros países, el modelo venezolano tiene un marcado carácter estatal, con poca participación privada. Digamos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reafirmó la exigibilidad judicial del derecho a la seguridad social, ¿cierto? Entonces, de la Constitución del 99 reconoce la seguridad social como un derecho humano universal. Pues aunque en la práctica el sistema presente, digamos que presenta severas diferencias, pero la definición de la Constitución de 1999 sobre el sistema de seguridad social dice que es un derecho humano universal. Respecto a la salud, pues es público y gratuito, pero con baja cobertura real debido a la crisis institucional. Entonces sería perfecto donde funcionara en el país, ¿cierto? Que sea gratuito y que sea público. Perfecto, pero no. En la práctica es algo completamente diferente. ¿Qué pasa con pensiones? Digamos que es un régimen de reparto gestionado por el Instituto Venezolano. Hola, hola, ¿me están escuchando? Discúlpeme porque de verdad estoy teniendo problemas de conectividad. Igual la clase va a quedar súper grabada, pues con el fin de que no se pierdan ningún detallito y voy a tratar de gestionar lo mejor posible. Ok, ¿alguien me puede decir si me están escuchando? Ok, perfecto. Voy a tratar de compartirles. Listo. Entonces, continuemos con Costa Rica. ¿Qué pasa con Costa Rica? Costa Rica es considerado uno de los modelos más sólidos de la región latinoamericana. ¿Por qué? Porque la Constitución del 49, en el artículo 73, establece que la Caja Costarricense de Seguro Social es la responsable exclusiva de organizar y administrar la seguridad social. ¿Ok? Entonces, esta Caja Costarricense de Seguro Social cubre integralmente salud, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Su modelo se caracteriza por la universalidad y la sostenibilidad financiera gracias a qué? Pues al esquema tripartito de aportes. ¿Qué es el sistema tripartito de aportes que ya habíamos dicho? En el que intervienen el Estado, los empleadores y los trabajadores. Entonces, la Sala Constitucional y la Corte Suprema de Justicia pues ha sido enfática en reconocer la seguridad social como parte esencial del derecho a la vida digna, pues en donde la definen como, o se considera más bien uno de los sistemas más sólidos de la región, centralizado pues en la Caja de Costarricense del Seguro Social, pues con financiamiento tripartito, Estado, empleadores y trabajadores. ¿Qué tenemos respecto a salud y pensión? Digamos que se administra tanto el sistema de salud como el de pensiones en la misma entidad. La misma entidad administra todo. Riesgos laborales, pues también, ¿cierto?
Entonces, digamos que la Sala Constitucional de Costa Rica pues ha reafirmado en múltiples fallos el principio de la solidaridad, incluso pues obligando al Estado a extender beneficios a sectores excluidos. Entonces, digamos que su fortaleza es la universalidad, pero pues enfrenta desafíos por el envejecimiento poblacional y la presión fiscal. Pero respecto al sistema de seguridad social integral, se reconoce como uno de los sistemas más sólidos. Entonces, Guatemala. En Guatemala, la Constitución del 85, en su artículo 100, crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿De qué se encarga este instituto? Pues de administrar el sistema como tal, ¿cierto? Permítanme un segundo. Entonces, este sistema cubre riesgos de salud, maternidad, invalidez, vejez y acciones de trabajo, ¿cierto? Accidentes de trabajo. Entonces, es el ente encargado, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ese es el que se encarga de todo se encarga el mismo instituto. Entonces, cubre salud, maternidad, invalidez y vejez. Pero pues digamos que la seguridad social en Guatemala pues es débil. ¿Por qué? Porque el 70% de la población trabaja en la informalidad. Los expertos pues sostienen que, claro, en papel perfecto, es un sistema súper sólido, pero en la práctica el 70% de la población no se encuentra sujeto o beneficiado por ese sistema. Entonces, digamos que el reto más grande pues, que tienen es la inclusión progresiva a los sectores marginados. Entonces, digamos que en términos generales, el modelo colombiano presenta fortalezas en cobertura de salud, pero pues debilidades notorias en pensiones. ¿Por qué? Porque tiene baja cobertura y desigualdad entre regímenes. ¿Cierto? El sistema de riesgos laborales ha avanzado en prevención y protección, pero todavía excluye a millones de trabajadores informales en toda Latinoamérica. El principio de solidaridad pues se ve tensionado, por así decirlo, por la coexistencia de regímenes públicos y privados, porque si existe la diferenciación que siempre va a existir, pues digamos que generan inequidades en los beneficios. Entonces, digamos que comparativamente, Colombia es un modelo mixto, más avanzado que Guatemala o Venezuela en cobertura y eficiencia, pero con retos similares a Perú y México en pensiones y lejos del modelo centralizado y robusto de Costa Rica. Entonces, claro, lo que decíamos al principio de la sesión, el derecho laboral se ajusta a cada necesidad del país. Entonces, digamos que haciendo comparaciones respecto a universalidad y sostenibilidad, pues el sistema como el de Costa Rica garantiza alta cobertura, pero enfrentan riesgos fiscales. La solidaridad versus capitalización individual, que digamos, mientras países como México y Perú han apostado por sistemas privados, Argentina y Costa Rica pues mantienen un modelo solidario con mayor intervención estatal, pero esta intervención estatal no ha funcionado mucho en Venezuela, ¿verdad? Entonces, digamos, depende de mi realidad sociocultural y mi realidad económica, el cómo voy yo a adoptar o el qué derecho, qué norma voy a adoptar. ¿Cierto? Desde la perspectiva constitucional, pues la seguridad social se configura como un derecho fundamental que debe, digamos que interpretarse bajo los principios de progresividad y no regresividad. O sea, acá digamos que son reconocidos por la Corte Constitucional de cada entidad o la que haga sus veces de cada país, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes sobre el sistema de seguridad social integral? Porque vamos a pasar al tema de aportes y parafiscales. Entonces necesito que haya quedado muy claro lo de seguridad social integral. Si me pueden confirmar por el chat. Ok, perfecto. Muchas gracias a ustedes y de verdad discúlpenme los problemas que estoy teniendo con la conectividad. Entonces, continuemos. Aportes y parafiscales. ¿Qué son los aportes y las contribuciones parafiscales? Primero, ¿cierto? Son la base financiera sobre la cual se sostiene la seguridad social.
¿De qué se trata? Se trata de recursos recaudados de manera obligatoria que pues tienen una destinación específica. Por ejemplo, cubrir los riesgos sociales derivados de contingencias como enfermedad, maternidad, vejez, invalidez, digamos, desempleo o accidentes laborales. Digamos que en teoría tributaria la parafiscalidad se distingue de los impuestos en tres aspectos principales. ¿Por qué? Porque estos tienen una finalidad específica, mientras que los impuestos se destinan al presupuesto general. Las contribuciones para fiscales se canalizan hacia un fondo autónomo con un propósito determinado como salud y pensión. Entonces, tienen un origen en relaciones de grupo. ¿Por qué? Porque afectan solo a quienes participan de una determinada actividad económica o laboral. Carácter obligatorio, digamos que aunque no son impuestos, pues mantienen la coactividad propia de los tributos. Entonces, ¿cómo lo ha definido la doctrina? ¿Cómo ha definido eh, los aportes para fiscales? Villegas 2015 lo define como un tributo especial con destinación específica que no ingresa al presupuesto general, sino a un fondo autónomo destinado a fines de seguridad social. De la Cueva lo define como un mecanismo de solidaridad social que traduce la responsabilidad colectiva de financiar la protección frente a riesgos que el individuo no puede asumir solo. O sea, yo como individuo me encuentro en una sociedad, yo no puedo asumir solo estos riesgos, por favor, sociedad, ayúdenme, ¿cierto? García Ramírez en el 2020 destaca que no solo son instrumentos económicos, sino también expresión de la justicia social. ¿Por qué? Porque reflejan el principio de solidaridad horizontal que es entre trabajadores y vertical que es entre generaciones. Entonces, digamos que, por ejemplo, en Colombia la Corte Constitucional en la sentencia C-183 del 97 precisó que las contribuciones para fiscales no pueden confundirse con impuestos. ¿Por qué? Pues porque tienen una finalidad exclusiva. ¿Cuál es esa finalidad? Materializar el derecho fundamental a la seguridad social. En el ámbito internacional, pues, por ejemplo, el convenio 102 de 1952 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pues establece que el financiamiento de estos sistemas puede ser mixto. ¿Mixto en qué sentido? Pueden ser aportes estatales, pueden ser aportes por parte de los empleadores y pueden ser aportes por parte de los trabajadores, pero siempre bajo los principios de universalidad, suficiencia y solidaridad. Entonces, digamos, ¿cómo lo trabaja Colombia? ¿Cómo se encuentra o cómo sí, lo manejan en Colombia, los aportes y los parafiscales? Entonces, el sistema de seguridad social integral creado por la ley 100 del 93 se financia principalmente con aportes parafiscales. En salud, 12,5%, ¿cierto? Y ese 12,5%, ¿en qué se divide? En 8,5% que lo paga el empleador y el 4% el trabajador o empleado. En pensión, 16%. Ese 16% son 12% lo paga el empleador y 4% lo paga el trabajador. Riesgos laborales, digamos que entre un 0,52% y 6,96%, pues según el nivel de riesgo de la actividad. Dependiendo de mi nivel de riesgo, yo a sí mismo, pues tengo que aportar a riesgos laborales, ¿verdad? Entonces, digamos que en la sentencia C-575 del 92, la Corte Constitucional establece que los aportes no son impuestos, sino contribuciones especiales con destinación social. Claro, porque es que el 12,5% de la pensión, pues se sabe que va a ser la pensión. No es algo a la deriva, no, es algo fijo. Por eso se diferencia de los impuestos, ¿cierto? Sentencia de unificación 480 del 97, pues dice que la evasión de aportes afecta directamente derechos fundamentales, pues en particular el derecho a la salud y pensiones. Pues claro, porque si con eso se financia el sistema de salud y el sistema de pensión, pues obviamente, digamos que si se evaden de esos dichos aportes, se afecta directamente los derechos fundamentales como individuo de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, digamos que, por ejemplo, la sentencia 608 del 99 reitera que la destinación exclusiva de los recursos responde al principio de eficiencia y solidaridad. Si queremos ser eficientes y somos solidarios, vamos a pagar ese 12,5, ese 16 y ese 0,52%, ¿cierto? Eso es lo que dice, o así es que se maneja en Colombia los aportes y parafiscales. Entonces,
Digamos que hay un autor que se llama Botero, en el 2018 nos dice que el sistema colombiano enfrenta un dilema: la alta tasa de informalidad laboral, con un 55% para la época de 2018, digamos que hace que los aportes sean insuficientes y obliga al Estado a subsidiar a grandes sectores poblacionales. Por supuesto, porque es que si no contamos con los recursos del señor Estado, viene y dice, no, a mí me toca solventar esta situación porque yo no puedo dejar a mis ciudadanos, a mis pensionados sin su debida pensión. Yo no puedo dejar que mis trabajadores enfermos no cuenten con el servicio de salud, ¿verdad? Entonces es el Estado el que debe asumir o suplir dicha obligación. Entonces digamos que el modelo colombiano es contributivo y obligatorio, pero muy dependiente de la formalidad laboral. El problema no solo pues son, digamos que no es solo de tasas de aportación, sino de estructura del mercado laboral. ¿Por qué? Pues porque genera inequidad y riesgo de insostenibilidad financiera. ¿Cierto? Eso es lo que pasa en Colombia y así es como se maneja el sistema de seguridad social. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, voy a asumir que sí. Entonces, ¿qué pasa con México? México y su sistema de seguridad social. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social administra la mayor parte de la seguridad social. El financiamiento es tripartito. Participan Estado, empleadores y trabajadores y pues se cubren sistemas de salud, pensiones, invalidez, maternidad y riesgos profesionales. Hasta ahí todo súper bien. Entonces, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social son de carácter obligatorio y no pueden ser objeto de negociación en pactos individuales. O sea, eso no se puede tocar, no se puede pensar. Usted sabe lo que tiene que hacer con eso y eso es lo único que puede hacer. No puede estar negociando en pactos individuales, pues con las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Digamos que en un amparo de revisión, pues se ratificó que el derecho a la seguridad social es parte del bloque de constitucionalidad, pues protegido por tratados internacionales. Pero ¿qué nos dice la doctrina? García Ramírez en el 2020 define el modelo mexicano como, dos puntos, solidaridad compartida. Eso es lo que nos dice. El modelo mexicano es una solidaridad compartida. Pues en tanto el Estado asume una parte de la carga, a diferencia de otros países donde casi totalmente en empleadores y trabajadores. Entonces acá por eso dice solidaridad compartida. Yo Estado participo más y pago más, entonces por eso soy muy solidaria. Comparándola pues con otros, comparando el sistema con otros estados de Latinoamérica, ¿ok? Tenemos que pues en la práctica el Estado ha reducido sus aportes y la carga recae mayormente en la relación laboral. Esto que genera tensiones en el empleo formal y abre, digamos que espacio a la informalidad. ¿Por qué? Porque más del 50% de la fuerza laboral es informal, ¿ok? En México. Entonces, ¿qué pasa con Argentina? Argentina tiene un sistema que combina administración estatal y administración privada. Tiene pensiones y jubilaciones pues administradas por la Administración Nacional de los Seguros Sociales y las aseguradoras de riesgo de trabajo pues que cubren los accidentes y enfermedades laborales. Entonces, digamos que en una sentencia reconoció que la seguridad social es un derecho humano protegido por la Constitución, pues ahí recuerden que es el artículo 14 bis de la Constitución de Argentina y pues por los convenios internacionales que la mayoría de los países han ratificado. Entonces tenemos que la Corte pues refuerza el carácter de orden público de la seguridad social y limita los recortes arbitrarios. Entonces digamos que el modelo argentino muestra tensiones entre la región estatal solidaria o entre la gestión estatal solidaria y la participación privada con fines de lucro. Hasta ahí vamos bien. Igual ahora creo que alcanzamos, no sé si alcancemos, pero creo que sí, hacer una actividad como la que hicimos ayer, como para aplicar o sea, para adaptar esas explicaciones a casos específicos, para estar, digamos que seguros de que se entendió o se dimensionó la información. Entonces, ¿qué pasa en Perú? Perú mantiene un modelo dual, que es, por ejemplo, es salud con un 9% del salario financiado por el empleador y en pensiones 13% del trabajador con, digamos que opción entre oficina
de normalización provisional, que es un sistema de reparto, o la administradora de fondos de pensiones, que es la capitalización individual, discúlpenme. Entonces, los aportes de la AFP son constitucionales. ¿Por qué? Porque garantizan el derecho a la seguridad social, ¿cierto? Y se han declarado inconstitucionales, pues, algunas normas que intentaban exonerar a ciertos grupos de la obligación de aportes, porque recuerden, los aportes son irrenunciables. Hasta acá va todo bien, ¿sí? El sistema expone, digamos, que a los trabajadores al riesgo de un bajo rendimiento de sus fondos privados y genera una fuerte desigualdad intergeneracional, ¿cierto? En Perú. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela tiene o cotiza al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pues los riesgos laborales, digamos que son administrados mediante la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Reconoce la seguridad social como derecho de la aplicación inmediata y digamos que el diseño normativo es robusto, pero pues la crisis económica y la perinflación digamos que han vaciado de contenido real el sistema como tal, dejando pues a millones de trabajadores sin protección efectiva. Recordemos, el día de ayer también ahondamos un poco en el tema de Venezuela y pues la situación que se vive o que se presenta respecto al derecho laboral es algo preocupante. Costa Rica, ¿qué pasa en Costa Rica? ¿Cierto? La Caja Costarricense del Seguro, recordemos, pues centraliza la administración. Tiene igual un financiamiento tripartito que es Estado, empleadores y trabajadores. Entonces, todos aportan, ¿cierto? Digamos que cubre salud, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Eh, ¿Qué les puede decir Costa Rica? Digamos que presenta uno de los modelos pues, más estables y sostenibles, como ya lo habíamos dicho, con cobertura cercana al 90%. Imagínense, es algo de felicitar, pues aunque enfrenta el reto de financiar el envejecimiento poblacional. Entonces, digamos que son muchas las personas que envejecen en Costa Rica. Entonces, la carga sobre la carga que recae en el Estado para pues a todas estas personas cumplirles con una pensión, pues es bastante grande. Ese es el reto que presenta Costa Rica en este momento. Entonces, Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social administra salud, maternidad, invalidez y pensiones. ¿Cómo son los aportes? Alrededor del 4.83% en salud y 4.83% en pensiones. ¿Cierto? El problema cuál es? Pues que más del 70% de la población trabaja en la informalidad, ergo no pagan salud pensión. Entonces, digamos que el sistema es insuficiente y el acceso a la seguridad social sigue siendo un privilegio de pocos en Guatemala. Entonces, digamos que por regla general o en términos generales, en América Latina, pues los aportes y parafiscales reflejan tres modelos principales. Tripartidarios, que son México y Costa Rica, y pues Colombia, que buscan el equilibrio entre Estado, empleadores y trabajadores. Pues mixtos entre público y privado, Argentina y Perú, que combinan pues intervención estatal con gestión privada, pero pues generan desigualdades. Y están pues, estatales débiles como Venezuela y Guatemala, pues el diseño es amplio, pero la ejecución es precaria por falta de institucionalidad o recursos. O sea, la idea está bien, pero pues a la hora de ir a ejecutarla, pues se presentan muchísimos problemas. Entonces, digamos que la jurisprudencia constitucional de todos los países coincide en un punto, convergen en este punto. Los aportes no son simples cargas fiscales, sino que expresan el derecho fundamental a la seguridad social y la solidaridad social, ¿cierto? ¿Entendimos el tema de aportes y parafiscales o hay alguna dudilla? ¿Alguna preguntita por ahí volando? Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar de estabilidad laboral reforzada. Alguien por el chat me dice, ¿qué entiende por estabilidad laboral reforzada? Algo sencillo, no algo redactado, sino no, yo entiendo esto. Ok, entonces yo les voy a decir qué es estabilidad laboral reforzada, ¿ok? La estabilidad laboral reforzada, muchachos, es una garantía jurídica de carácter especial que busca evitar los despidos arbitrarios de trabajadores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Eso es lo que busca la estabilidad laboral reforzada, proteger al trabajador en situación de vulnerabilidad respecto a un despido.
Pues su finalidad es proteger la continuidad pues, en el empleo de mujeres en estado de embarazo. ¿Por qué? Pues porque están en situación vulnerable al estar en estado de embarazo. O pues con licencia de lactancia, pues por lo mismo. Personas con discapacidad o enfermedades graves, pues porque se entiende, ¿cierto? Los dirigentes sindicales, los padres y madres cabeza de familia y en algunos países también a los trabajadores en procesos de salud ocupacional. Entonces, digamos que esta figura se sustenta en principios constitucionales universales como la igualdad material, la dignidad humana, la no discriminación, la solidaridad social y pues la protección del trabajo como derecho fundamental, ¿cierto? Digamos que autores como Américo Rodríguez señalan que la estabilidad reforzada no puede interpretarse como un privilegio, sino como una forma de comprender la desigualdad real. Digamos que se enfrentan ciertos trabajadores frente a los riesgos de marginación y despido. Entonces, digamos que se entiende como el límite legítimo al poder de dirección del empleador en aras de proteger bienes superiores como la maternidad, la salud y la democracia sindical. ¿Quedó clara la definición? Ok, perfecto. Entonces, digamos que internacionalmente hablando, la OIT pues ha desarrollado convenios esenciales que contribuyen o constituyen la base pues del estándar internacional pues en la materia de estabilidad laboral reforzada, ¿verdad? Entonces, convenio 111 prohíbe la discriminación en el empleo. Convenio 158 regula la terminación de la relación laboral e impone límites a los despidos sin justa causa. Perfecto. Convenio 183 establece la protección especial a la maternidad. Qué maravilla. Pero entonces digamos que estos tratados internacionales obligan a los estados a garantizar que el trabajo se ejerza pues en condiciones de igualdad, con medidas efectivas frente a la discriminación. Eso es lo que dicen esos convenios en pocas palabras. Entonces, ¿qué hace Colombia? En Colombia, la Constitución Política del 91 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha dicho, digamos que estas han sido determinantes en el desarrollo de la estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué? Porque hay una normativa constitucional, artículo 43, 55 y 54. El artículo 43 consagra la especial protección a la mujer embarazada. El 53 establece el principio de estabilidad en el empleo. Y el 54 impone al Estado la obligación de garantizar la capacitación y rehabilitación laboral a personas en situación de discapacidad. Escúchese bien, cuando hay una persona en situación de discapacidad, la empresa debe garantizar, ¿cierto? ¿Hasta acá vamos bien? Ok. Entonces, jurisprudencialmente hablando, encontramos que se prohíbe pues, el despido de trabajadoras embarazadas sin autorización del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Pues porque las salvedades a la regla general de que una empleada embarazada no se puede despedir, pues las maneja el Ministerio del Trabajo. Se reconoce la protección laboral reforzada a personas con discapacidad o enfermedades graves, señalando que el despido en estos casos presume discriminación. Aquí juega un papel muy importante la discriminación o el acoso laboral. Digamos que son temas que tocan fibras sensibles y que en cierto modo, cuando a una persona con discapacidad, una mujer embarazada se despide o es despedida, pues se entiende, no, se asume que fue o que se presentó un caso de discriminación, ¿verdad? Entonces, digamos que también reafirman el fuero sindical como un mecanismo indispensable para la democracia y la libertad sindical. Entonces, digamos que un elemento innovador en Colombia es que la Corte Constitucional ha extendido la protección incluso a trabajadores vinculados mediante a contratos de prestación de servicios, ¿cierto? Cuando se evidencia subordinación, condición de vulnerabilidad, como en casos de la trabajadora embarazada con contratos de OPS. Independientemente si tiene un contrato de prestación de servicios y usted está en estado de embarazo y notificó a su jefe o a la empresa, pues la Corte Constitucional en Colombia la protege tal cual usted tuviera un contrato de trabajo a término indefinido. ¿Por qué? Porque se está protegiendo primero a la mamá y luego a la de trabajadora. ¿Estamos? ¿Qué pasa con México? ¿Mm? Digamos que México fue pionero
en constitucionalizar la protección laboral en la Constitución pues, de 1917, ¿cierto? Se convirtió pues en un referente regional. ¿Por qué? Pues porque dicha constitución, artículo 123, establece la protección a la maternidad, a la lactancia y al derecho de asociación sindical. ¿Ok? Tenemos la Ley Federal del Trabajo, artículo 170, que reconoce la licencia de maternidad de 6 semanas antes y 6 después del parto. Prohíbe el despido por embarazo o sindicalización y obliga al empleador a reincorporar a la trabajadora, ¿cierto? No, es que resulta que yo trabajadora estoy en licencia de maternidad y me despidieron. Yo estoy, aparte de todo, sindicalizada y entonces me despidieron. ¿Por qué? Porque estoy embarazada y porque estoy sindicalizada, porque estoy embarazada y tengo que presentarme 3 veces por semana nada más al trabajo, porque los otros 2 días yo voy a citas médicas o lo que sea. ¿Cierto? Entonces, digamos que todas esas necesidades de la embarazada las está protegiendo la Ley Federal del Trabajo. Entonces, digamos que la Corte de Justicia de la Nación, digamos, ha sido enfática en que cuando un despido viola estas garantías de las que estamos hablando, procede la reposición en el empleo y el pago de salarios caídos, ¿cierto? Entonces, digamos que el modelo mexicano es precursor de la región y muestra cómo el constitucionalismo social incorporó temporalmente principios que luego serán desarrollados por convenios de la OIT. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con Argentina? Argentina cuenta con un sistema basado en la ley del contrato de trabajo, que reconoce 90 días de licencia por maternidad, prohíbe el despido por embarazo o discriminación sindical y establece indemnizaciones agravadas en caso de despido de trabajadores protegidos. Miren, les cuento aquí todo lo que hemos visto, todo lo que hemos estudiado un poquito. Nos dicen, no, es que se está protegiendo a la embarazada, se está protegiendo al trabajador y se está protegiendo de manera integral el sistema de trabajo, ¿verdad? Entonces, digamos que en eso convergen los países de Latinoamérica, en que de dicha forma se están garantizando o buscan el garantizar mediante la solidaridad, mediante el principio de solidaridad, la unificación de derechos para los trabajadores, ¿ok? ¿Qué pasa con Perú? Perú tiene un marco protector con base en la Constitución del 93, ¿cierto? Digamos que anula el despido de una trabajadora embarazada por discriminación, la Corte Suprema reconoce la estabilidad reforzada de un trabajador portador de VIH, vinculándola directamente o sea, con el respecto a la dignidad humana. Entonces, digamos que el modelo peruano defiende o depende fuertemente de la jurisprudencia constitucional, dado que el sector privado suele estar marcado por pues, la digamos que, por decirlo así, alta informalidad laboral, digamos, y esto limita pues la aplicación efectiva de la norma. Y miren que en toda Latinoamérica presenta el mismo problema. No solo es Perú, no solo es Colombia, no solo es México. Toda Latinoamérica presenta el mismo problema y es lógico. Obviamente no va a haber estabilidad laboral si yo no cuento con contrato de trabajo. No va a haber estabilidad laboral, seguridad social si yo no cuento con un contrato, ¿cierto? Ahora, Venezuela. Venezuela cuenta con uno de los marcos jurídicos más amplios de protección, pero del dicho al hecho, ¿cierto? Porque digamos que aunque el marco legal es robusto, la crisis institucional y económica limita su aplicación real, debilitando pues obviamente el impacto de la estabilidad reforzada en la práctica. Yo puedo en papel y en la ley y en los convenios tener todos los derechos del mundo, pero si la realidad social de mi país no permite eso, pues no me voy a de beneficiar de ninguna manera, ¿cierto? Costa Rica.
Costa Rica, pues digamos que combina protección constitucional y legislativa en materia laboral. Constitución de 1949 establece la igualdad de las oportunidades laborales y el Código de Trabajo protege a las mujeres embarazadas, trabajadoras con discapacidad y dirigentes sindicales, ¿cierto? Digamos que Costa Rica, la estabilidad reforzada se concibe como una expresión del principio de solidaridad dentro del sistema de seguridad social. ¿Qué pasa con Guatemala? Guatemala cuenta con disposiciones protectoras pues en su código de trabajo, reconoce 12 semanas de licencia por maternidad y establece protección para dirigentes sindicales. Esto es muy importante porque los dirigentes sindicales, yo dirigente sindical voy a luchar muchísimo, muchísimo, muchísimo porque me escuche el presidente y yo tengo aquí una lista infinita sobre cuáles son las necesidades que se están pasando, ¿verdad? Entonces, digamos que la eficacia es limitada debido a que más del 70%, y reitero, ya sé que están cansados de que el 70%, 70%, pero es que es el país con más población, digamos que trabaja en la informalidad, ¿cierto? ¿Y esto qué hace? Pues reducir significativamente o de forma extraordinaria el alcance de la protección legal. Lo que decíamos al inicio, ¿qué saco yo con que a mí me proteja la ley al 100%? Sí, mi forma de trabajo es informal, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué les puedo decir yo? Digamos que todos los países que de Latinoamérica protegen la maternidad y el fuero sindical como ejes centrales de la estabilidad reforzada. Colombia y Perú, pues la jurisprudencia constitucional ha sido determinante para extender la protección frente a, digamos, a vicios legales. México y Argentina pues se destacan por modelos históricos y sólidos que imponen sanciones económicas efectivas. Es de reconocer a México y Argentina. Venezuela pues presenta la cobertura más amplia, aunque con baja efectividad práctica. Ya vimos el porqué. Costa Rica pues sobresale por la coherencia entre la norma y la aplicación, siendo referente en Centroamérica. Perfecto. Guatemala, pues aunque tiene un marco igual, digamos que legalmente protector, la informalidad limita seriamente su cumplimiento. Digamos que está, no igual que pues Venezuela, pero Guatemala también presta o presenta los mismos problemas, los mismos retos en el sistema de seguridad social. Entonces, la estabilidad laboral reforzada, pues no debemos entenderla como un privilegio injustificado, sino como una medida de justicia social y garantía de igualdad real, ¿ok? Digamos, busca, ¿qué es lo que busca? Comprender las desigualdades estructurales del mercado laboral. Digamos que la finalidad última es asegurar que las personas en condiciones de vulnerabilidad no sean marginadas ni privadas de su sustento por causas discriminatorias. Digamos que pues en este sentido se configura como una herramienta indispensable para materializar el derecho al trabajo en condiciones dignas, porque no es solo el derecho al trabajo, se me debe garantizar a mí en condiciones dignas, en cumplimiento de los compromisos internacionales de los estados y pues, en consonancia con el valor central de la dignidad humana. Hasta ahí vamos bien. Necesito que por favor me digan si tienen alguna duda de todos los temas que ya hemos visto. Así sea una duda pequeñita, porque quiero que resolvamos ahorita unos ejercicios como prácticos. Entonces, porque necesito que tengan todo claro para poder resolver el ejercicio. Pues en sus casitas, no, no los voy a poner aquí a que me participen porque hoy no estamos participativos, pero sí quiero que si estoy explicando el ejercicio me entiendan el porqué de las cosas. Entonces, por favor, me escriben por el chat si tienen algunas preguntitas, algunas dudas. Ok, entonces entiendo que no tenemos dudas, ¿sí? ¿Me están escuchando? Quiero que por favor me confirmen si me están escuchando en el chat. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Magda. Entonces, caso uno, afiliación de un trabajador independiente en Colombia versus en México. ¿Cierto? En Colombia, pues afiliación de un independiente es un trabajador por cuenta propia. Tenemos el Sistema General de Seguridad Social Integral, pues ya dijimos, creado por la Ley 100 del 93. Entonces, un independiente es quien obtiene ingresos sin vínculo laboral subordinado. Está obligado a cotizar a salud, pensión y existe, digamos que exposición a riesgos, pues también se tiene que vincular a riesgos laborales. ¿Qué debe pues hacer el trabajador independiente? Tiene que tener la base de cotización.
En la práctica, pues administrativa se calcula sobre el 40% del ingreso mensual, digamos cuando hay costos y gastos, y nunca por debajo del salario mínimo, ¿ok? 40% de lo que yo me gano, pero si ese 40% es menor al salario mínimo, pues tengo que hacerlo sobre el salario mínimo, ¿ok? Si yo me quiero afiliar a salud, pues tengo que elegir una EPS. Si me quiero afiliar en pensiones, pues elegir una entidad del régimen de ahorro individual con solidaridad administrativo por fondos privados o pues régimen de prima media, pues administrado por Colpensiones, que es público. Riesgos laborales, pues sí procede. Entonces, digamos que afiliarse a una ARL, que es una administradora de riesgos laborales, tienen, ok, entonces Colombia tenemos base de cotización, afiliación en salud, afiliación en pensiones, yo escojo mi EPS pues, en salud y yo escojo si quiero en ahorro, en régimen de ahorro individual o te quiero régimen de prima media, que es de ahorro individual, pues privado, prima media público. ¿Cierto? Mis riesgos laborales, pues tengo que afiliarme a una ARL si la actividad que yo presto, si el, digamos, donde me desempeño, pues estoy sujeto a riesgos laborales, pues tengo que afiliarme a riesgos laborales, ¿cierto? Yo debo realizar el pago mensual, ¿cierto? Por planilla integrada de liquidación de aportes. Yo tengo que sentarme como independiente en Colombia y llenar una planilla integrada de liquidación de aportes y pagar mensualmente, ¿cierto? Yo esas planillas las debo conservar como constancia, ¿cierto? Son necesarias para contratos con el Estado y deducciones fiscales, ¿cierto? Entonces, yo tengo derecho a salud con un plan de beneficios, incapacidades, maternidad, paternidad, tengo derecho a pensión, pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia, según el régimen, ¿cierto? Tengo, pues, tengo que cubrirme de riesgos, que son las prestaciones económicas en especie por accidente de trabajo o enfermedad laboral. ¿Qué nos dice la Corte Constitucional? Reitera que la obligación de cotizar se conecta con el principio de solidaridad. Y digamos que afiliaciones tardías, los jueces han protegido el acceso al servicio esencial de salud cuando hay urgencia vital. Digamos que aún con mora, por prevalencia del derecho a la vida y la salud, se reconoce el derecho, independientemente de si su estado de cuenta se encuentra en mora o no. ¿Cierto? Entonces recordemos, no debo cotizar por debajo del mínimo, no puedo omitir la ARL cuando hay riesgo, digamos que ocupacional real, y debo tener continuidad en los pagos y ya. Entonces, ¿qué pasa? Eso en Colombia, pero ¿qué pasa en México? ¿Alguien se acuerda de México? ¿Nadie? Ok, perfecto. Entonces, tenemos pues que en México es el Instituto Mexicano del Seguro Social el encargado de la afiliación, ¿cierto? De una persona trabajadora independiente. El financiamiento es tripartito, Estado, empleador y trabajador, pero para independientes pues existen modalidades específicas de aseguramiento. Entonces, lo que yo debo hacer es eh, pues escoger mi modalidad de aseguramiento, que es un seguro de salud para familia, que es un acceso a servicios médicos para la persona y su núcleo mediante, digamos, una cuota anual. Debo escoger si me voy a continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que es conocida como modalidad de 40, que permite, digamos, cotizar por cuenta propia para pensión, eligiendo un salario base. Perfecto. Incorporación voluntaria al régimen obligatorio, pues digamos que para las modalidades de trabajadores independientes tiene una cobertura integral en salud, riesgos y pensiones de dinero con cuotas mensuales. Entonces digamos que debo elegir pues mi salario base y debo pagar periódicamente pues mi cuota, ¿cierto? Tengo derecho a salud con una atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Tengo derecho a pensión, que se me reconozcan las semanas cotizadas y que pueda mejorar la pensión, digamos, futura si se elige a base alta. Tengo derecho digamos que, a estar cobijado en los riesgos laborales, digamos que en modalidades que incluyan régimen obligatorio, pues porque no todas las vías voluntarias cubren riesgos de trabajo. Miguel Ángel, ¿en qué país te encuentras?
para poder responder tu pregunta. O sea, sí, pero ¿en qué país? O sea, tú estás en Colombia, es lo que entiendo, que me dijiste que sí, pero sí que es. Ah, ok, perfecto. Entonces, si en el trabajo en donde me desarrollo sufro un accidente y tengo contrato laboral, ¿qué pasa ahí? Entonces, en Guatemala, si un trabajador con contrato laboral sufre un accidente de trabajo, pues digamos que según mi conocimiento aplica lo siguiente. Pues primero que se reconozca el accidente laboral, ¿cierto? Eso se parece, ese proceso se parece mucho con el colombiano. Pues se considera accidente de trabajo, pues todo suceso repentino que ocurra sobre que ocurra por causa o con ocasión del trabajo y que produzca una lesión o incapacidad del trabajador, ¿cierto? Esa definición Latinoamérica completa. Pues esto está regulado pues, en el Código de Trabajo de Guatemala y en la ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿cierto? ¿Cuál es la obligación del empleador ahí? El empleador debe pues afiliar al trabajador, ¿cierto? Al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Supongo pues que si tienes contrato de trabajo, es un, te encuentras afiliado pues al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿cierto? Digamos que, bueno, asumamos que sí. Entonces, como tú estás afiliado, tienes derecho pues, a atención médica y hospitalaria, tienes subsidio económico por incapacidad temporal si quedas incapacitado, indemnización por incapacidad permanente, parcial o total, dependiendo del grado de afectación de tu accidente, indemnización a la familia pues, en caso de muerte, pero pues resulta que no, que solo fue un accidente que solo estuviste incapacitado y ya, entonces listo, se incapacitó y se le cubre la incapacidad, esos días se le pagan normal, común y corriente. Si tiene, resulta que, pues sí es parcial, pero resulta que no quedó incapacitado, que le toca que para caminar tiene que usar un bastón. Entonces, pues ahí tienen derecho a una indemnización, ¿cierto? Entonces, digamos que si se demuestra que el accidente ocurrió por negligencia del empleador, eso ya es otro tema, ¿cierto? Por falta de medidas de seguridad o incumplimiento de normas de higiene y prevención o algo así, pues el trabajador puede exigir una indemnización complementaria. Entonces, digamos que en resumen, pues en Guatemala, si tienes un contrato laboral y sufres un accidente de trabajo, se debe cubrir la atención médica y prestaciones económicas, pero si el empleador no te afilió, pues él debe asumir todos los gastos e indemnizarte. Contesté la pregunta, si era eso lo que querías escuchar, si te entendí bien. Miguel, ¿me puedes escribir por favor por el chat? Pero pues supongo que sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, volvamos al ejemplo práctico si no tienen más preguntas. Entonces decíamos afiliación de un trabajador independiente en Colombia versus en México, ¿cierto? Entonces, digamos que para concluir, Colombia, pues la afiliación del independiente es obligatoria e integral. Yo como independiente, si tengo un contrato de prestación de servicios, yo mismito me tengo que pagar salud, pensión, riesgos laborales si me aplican. Y con eso, esa planilla que mencionaban, yo la tengo que mostrar en mi empresa, en la empresa donde yo trabajo, donde presto mis servicios, diciendo, mire, ya yo me encuentro cubierto en salud, pensión y riesgos laborales. No hay ningún problema en el caso de que llegue a suceder algún inconveniente. Entonces, pues en México hay varias vías. Permite optimizar la pensión con, digamos, continuación voluntaria.